Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta federal en política internacional desde aquí de Canal Acequia. ¿Cómo están? Un placer que nos reencontremos este sábado aquí en Canal Acequia y también en Canal Sama de San Juan, en Canal 13 de San Luis y en Canal 3 de San Martín. Y tengo aquí a mi lado a Augusto Grilfox. ¿Cómo estás, Augusto? Buen día, Luz. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por acompañarnos en esta horita en la que vamos a estar actualizando distintos temas. Vamos a profundizar con una entrevista a la realidad que se da mediante los avances de acuerdos con Brasil en contexto de Mercosur, la actualidad en Perú, donde han existido nuevos nombramientos, renunciamientos en relación a lo que es la formación de gobierno que había planteado, entre otros temas. Exactamente, también vamos a actualizar lo que habíamos hablado la semana pasada de la crisis del combustible del Reino Unido, un nuevo capítulo en cuanto al discurso de Boris Johnson en el marco del cierre del Congreso del Partido Conservador, y también vamos a analizar el impacto de los Pandora Papers sobre la figura de Sebastián Piñera, ¿no? Tal cual, para esto vamos a tener otra entrevista también y para también poder profundizar un poco sobre lo que es la redacción constituyente en Chile, cómo va esta constitución que se está generando, este nuevo paradigma sobre el cual Chile está tratando de generar su estructura, ¿no? Exactamente. Y también tenemos lo que es la propuesta en medio ambiente, una propuesta muy interesante, y la propuesta cultural vinculada un poco a los Pandora Papers. Pero ahora veamos el siguiente video que resume los temas. Como te anticipábamos, vamos a tener una entrevista para poder analizar lo que ha pasado entre Argentina y Brasil en relación al contexto de Mercosur. Para esto estamos en contacto vía Zoom con Mario Guerrero, politólogo, un amigo de la casa, investigador del CONICET, con quien vamos a tratar de leer la letra chica, de analizar en profundidad estas acciones. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Buen día, Augusto, Luz, muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos. Y bueno, como anticipábamos, hacíamos referencia a estas acciones que se han dado entre gobierno argentino y gobierno brasilero, con un nuevo canciller, con una perspectiva que apunta justamente a tratar de conservar el bloque y poder proyectar nuevos tiempos. ¿Cómo ves vos estas acciones? Totalmente. Yo creo que dentro de lo que ha acontecido hay dos tipos de análisis que podemos hacer. Uno a nivel de actores y el otro a nivel de específicamente lo que técnicamente se ha modificado. A nivel de actores, lo cierto es que se ha destrabado el proceso de negociación respecto a la modificación del AEC, es decir, el arancel externo común, y en este sentido, Argentina ha logrado que, si bien no trabó la reforma, sí ha logrado que lo que se aprobara fuera su propuesta de reforma. De hecho, el hecho de que se haya propuesto la reducción del 10%, eso es algo que surge dentro de la iniciativa de Cafiero, que se ha resuelto en los 2 meses, ¿no? Ya que lleva él como canciller, en una agenda que ha sido bastante contundente y voraz, en ese sentido, porque comenzó con un proceso de negociación en el plano nacional y luego se terminó de constituir con los 2 principales viajes que realizó Cafiero hace poquito, uno a Uruguay y el otro a Brasil, es decir, notificar lo que se iba a negociar, se iba a terminar de cerrar y bueno, después se terminó cerrando en Brasil cuando Cafiero viajó. Exactamente. Mario, bueno, y teniendo en cuenta este acuerdo de la reducción del 10% del arancel externo común que llegaron justamente Cafiero y Carlos Franza, digamos, en común y que anunciaron la semana pasada, también se anunció que esto va a quedar, digamos, se va a presentar ante el Consejo del Mercosur para que sea aprobado por Uruguay y por Paraguay. ¿Crees vos que puede ser aprobado este 10%? O sea, que no va a tener reticencias por parte de Uruguay principalmente, que está apuntando a otra cuestión que es la flexibilización.
No, para mí no va a haber ningún tipo de crítica o de enfrentamiento en este punto o traba, porque es justamente lo que los actores, tanto Uruguay como Brasil, buscan hacer, es flexibilizar. Lo interesante es que ahora se ha abierto una puerta dentro del Mercosur en lo que a la negociación se refiere. Entonces Uruguay no va a buscar dilapidar o desaprovechar esta situación. Claro. Por más de que es cierto de que lo que se buscaba hacer era hacer una reducción fuerte del arancel. En su momento Bolsonaro habló del 50%, Guedes lo apoyó, luego Guedes intentó que se redujera un 20% en 2 tramos y finalmente se terminó reduciendo en un 10%. Lo cierto es que es una ventana de oportunidad y los actores han demostrado capacidad de construcción de consenso, si bien había actores que estaban en desventaja, como Argentina, ya sea por su falta de coordinación interna entre los principales actores que tienen a cargo la política exterior, como así también la voracidad que han tenido tanto Brasil y Uruguay, si bien impulsan agendas diferentes, que es un elemento importante a tener en cuenta, y no necesariamente Brasil apoya la agenda de Uruguay, lo cierto es que es una oportunidad, es una brecha de reforma del Mercosur que los actores no van a desaprovechar. Mario, hacías referencia justamente a este 10% que se ha alcanzado, a la buena predisposición de las partes, pero además también se ha protegido los sectores de gran importancia para la Argentina, como son el automotriz y el calzado. ¿Qué representa esto en este acuerdo? ¿Lo posiciona justamente al canciller como un buen negociador en esta situación? Sí, no solamente está protegiendo a la industria argentina, está protegiendo a la industria brasilera también, que es una industria bastante fuerte en el rubro. Lo cierto es que yo creo que sí, que los resultados han mejorado la imagen de Argentina, porque Cafiero se ha mostrado como un canciller más conciliador. De hecho, cuando se anuncia que se ha llegado a un acuerdo para reducir en un 10%, en Uruguay se habían publicado una serie de notas en donde se compilaban entrevistas que se le habían hecho a Cafiero en su momento como actual canciller y a Felipe Solá cuando él era canciller, y lo que se destacaba y resaltaba era que en Felipe Solá había un tinte confrontativo. De hecho, resaltaban de cómo es que Felipe Solá se había peleado con Bustillo y le había planteado de forma bastante violenta el hecho de que en Uruguay se estaban abasteciendo buques que tenían como destino final Malvinas, y mientras que por el lado de Cafiero lo que se buscaba hacer era establecer líneas de consenso, de construcción de diálogo que permitieran destrabar las situaciones de bloqueo, porque a fin de cuentas, si bien las decisiones en el Mercosur se toman por consenso, es decir, tiene que haber unanimidad en las partes, lo cierto es que Brasil y Uruguay se muestran contundentes en el deseo de reformar el Mercosur en lo que a AEC se refiere y a la firma de tratados de libre comercio ya está vigente dentro del Mercosur. Entonces, definitivamente sí, Cafiero ha logrado mejorar la capacidad de negociación de Argentina. Bien. Recién mencionabas, Mario, justamente esto de que Uruguay y Brasil han estado, digamos, abogando para la flexibilización y para la modificación del arancel externo común. Y algunos analistas planteaban que esta negociación entre Cafiero y França tenía, digamos, una intención de tratar de evitar que Brasil apoye la iniciativa de Uruguay de tener este tratado de libre comercio con China, en el cual ya ha ido avanzando en lo que son las conversaciones. ¿Coincidís con esta lectura o crees que Brasil va a seguir apoyándolo a Uruguay, digamos, con esta medida de flexibilización? Lo cierto es que Brasil no está apoyando la propuesta de Uruguay, pero desde la posición de Argentina, sí, la intencionalidad por detrás sí está el negociar y llegar a este tipo de acuerdos y de esta manera consolidar un estado de alianza o de consenso dentro del Mercosur que impida el llevar adelante una mayor flexibilización o que Bolsonaro, Guedes, la calle Pou, etcétera, definan como modernización. ¿Está bien? Porque si hay algo que está claro es que si bien los dos países buscan modernizar el Mercosur, no está claro a qué se refieren con modernizar. Claro. ¿Está bien? Porque Uruguay lo que impulsa es una agenda muy acotada. Quiere reformar la forma en la que el Mercosur firma tratados de libre comercio. Es decir, en el Mercosur es el que firma un tratado de libre comercio con algún actor.
puede ser la Unión Europea, puede ser algún país en específico, etcétera, pero es el bloque total el que define y firma el Tratado de Libre Comercio. Mientras que lo que la calle Pou quiere flexibilizar la forma en que se firman estos convenios. Hay una realidad que tiene razón Uruguay en este sentido, que lo que busca hacer Uruguay es consolidar relaciones económicas que ya existen con determinados países, por ejemplo China, los cuales son actores de importancia y de relevancia dentro de lo que al comercio internacional de los países del Mercosur se refiere. En esta actualidad, el principal socio comercial del Mercosur es China, y es lógico que Uruguay quiera firmar un tratado de libre comercio con China, porque hay que regular de alguna manera y canalizar aún mejor y potenciar aún más el comercio que ya existe. Lo cierto es que esta idea de que Uruguay va por todo, Brasil va por todo y hay que reformar el AEC y hay que reformar el tratado, la forma en que se firman tratados de libre comercio, tiene que ver con esta necesidad y esta decisión que han tomado definitiva Brasil y Uruguay de querer modificarlo. Lo que no queda claro es hacia dónde, cuál es el proyecto de Mercosur que está por detrás. Claro. Retroceder a lo que fue en los 90, proyectar el Mercosur, mejorar lo que el Mercosur ya tenía en materia económica y llevarlo hacia una nueva etapa. ¿Cuál sería esa nueva etapa? Y Argentina, que está en una situación similar, pero con una lógica mucho más proteccionista. En realidad lo que Argentina ha hecho hasta la Cancillería de Cafiero fue mantener el status quo. Argentina representaba el status quo. Y el actor que pivoteaba, anda por todos lados, es Paraguay. Bien. Entonces, este es el esquema complejo de negociaciones dentro del Mercosur. Bien, Mario, en relación a la actualidad política, desde una perspectiva partidaria e ideológica, vemos que Brasil el año que viene tiene elecciones, en Chile a nivel regional también hay elecciones y vemos que pueden ir generándose giros, cambios. ¿Cómo ves vos la proyección de poder tomar políticas de Estado en el Mercosur? O sea, políticas que trasciendan por ahí las perspectivas individuales ya de un Paulo Guedes o de distintos actores en relación a que puedan ser medidas que trasvasen los partidos políticos, las ideologías y las gestiones. Mira, hay una cuestión cierta, es que con la tasa de rotación que tiene la presidencia pro tempore, es decir, de semestre, difícilmente nosotros podamos impulsar o hablar de agendas de largo plazo. Lo cierto es que, por ejemplo, a diferencia de lo que Argentina buscó consolidar dentro de sus prioridades, dentro de su presidencia pro tempore, muchas cosas quedaron sin resolver, se operó en un plano más burócrata. Brasil, por ejemplo, con su presidencia pro tempore, sí ha logrado algo que buscaba desde el comienzo, la reforma del AEC. Ahora bien, ¿cómo es que se pueden llegar? Hay que ver dentro de cara a lo que viene, qué otros elementos se van a buscar mejorar dentro del Mercosur o si Brasil ya se da por satisfecho en este punto. Yo lo que creo que viene en este momento no va a venir por el lado de Brasil, va a venir por el lado de Uruguay, en lo que a la forma en que el Mercosur firma tratados de libre comercio. Yo creo que ese va a ser el gran punto de discusión, porque Uruguay ya ha comenzado a negociar y de hecho ha anunciado que está firmando o negociando otros TLC por fuera, no ha anunciado con quién, pero ha anunciado otros TLC aparte del que anunció con China. Entonces yo creo que va a ser ese el elemento prioritario dentro de la agenda del Mercosur, a partir del cual se van a dar las negociaciones. Lo cierto es que Brasil siempre va a ser el centro, el actor al que todos van a mirar y van a buscar, porque el Mercosur, como todo en Sudamérica, está orientado hacia Brasil. Y Brasil es el que, en última instancia, ya sea de hecho o por derecho, ha establecido los lineamientos centrales a partir de los cuales se dan negociaciones, se firman criterios, etcétera, etcétera, dentro del Mercosur. Entonces, siempre va a estar. Ahora bien, ¿se va a impulsar otro elemento más de su agenda? Eso no lo sé. Yo creo que el tema prioritario va a ser ahora los TLC. Claro. Clarísimo, Mario, como siempre es un placer poder conversar con vos y analizar los, digamos, detalles de estas cuestiones que son tan importantes para Argentina y bueno, para la región, ¿no? Nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y siempre quedo a disposición de lo que sea.
Gracias, Mario. Bueno, hablábamos con Mario Guerrero, politólogo, investigador del CONICET, además amigo de la casa, a quien solemos consultarle sobre estas temáticas del Mercosur, porque bueno, además es especialista, ha escrito un libro al respecto, así que como siempre es un placer que nos ayude a entender un poco, ¿no? Interesantísimo, además, poder ver de primera mano cuál es la actualidad a nivel regional, cuál es la proyección en este contexto de pospandemia y también ir evaluando cuáles son las potenciales modificaciones que se pueden llegar a generar o no en este contexto. Exactamente, y con las tensiones que ha suscitado en los últimos meses, puntualmente desde que cumplieron los 30 años, la tensión entre Lacalle Pou y Alberto Fernández, el anuncio de la flexibilización. Bueno, además es muy importante ir analizándolo y tratándolo día a día o semana a semana aquí en Enlace Internacional. Pero ahora tenemos que cambiar de tema y nos vamos a ir hacia Perú, porque allí se ha producido un hecho bastante llamativo en el sentido de que la semana pasada el jefe de gabinete, Guido Bellido, renunció por pedido de Pedro Castillo, ¿no? Se ha presentado esa renuncia en particular, se han generado otros cambios más en el gabinete, donde vemos que lo que se puso sobre el ojo, podríamos decir, era ver cuál era el rol del Partido Perú Libre, sí, de esta estructura partidaria con la cual Pedro Castillo llega a la presidencia, pero que el referente justamente es Vladimir Cerrón. Sale el ahora ex ministro Bellido, pero queda Perú Libre con 3 ministerios. Exactamente, queda Perú Libre con 3 ministerios, pero hay mucho enojo por parte del partido oficialista Perú Libre y hablan de una ruptura entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo por el hecho de quien es designada como la nueva jefa de gabinete o la presidenta del Consejo de Ministros es Mirta Vázquez, que es una excongresista que pertenece a otro partido de izquierda que es Frente Amplio, el partido que, digamos, para que ustedes lo entiendan, es el partido por el cual asumió Francisco Sagasti la presidencia interina cuando ocurrió el tema del estallido social, la renuncia, bueno, de Vizcarra, o sea, en realidad la moción de vacancia de Vizcarra, cuando asume Manuel Merino, que termina renunciando, asume Francisco Sagasti, es para que tengamos una idea de qué línea tiene ideológica el partido. La cuestión es que no forma parte de lo que es Perú Libre, Mirta Vázquez. Entonces, hay mucho enojo por parte de Perú Libre en el hecho de que justamente se le haya dado la presidencia a ella y algunos plantean que, bueno, de hecho, la línea dura de lo que es Perú Libre, que responde a Guido Bellido, que vuelve al Congreso, lo que dicen es que no le van a dar el voto de confianza. Hay que ver qué pasa ahí, porque también hay lecturas que la riman a Mirta Vázquez hacia Verónica Mendoza, quien está visto como el ala progresista fuerte, sí, de lo que sería esta coalición de gobierno, dado que Perú Libre se define como un partido de izquierda, pero no es tan progresista, y de hecho es ahí donde también hay varias rispideces. Algunos analistas también están planteando de que si esto no es una lavada de cara y que los vínculos siguen bien, pero es como una suerte de ruido para conseguir el apoyo de la oposición en esta potencial formación de gobierno. Sí, también es verdad, es una lectura que se está realizando, sí, en estos momentos en el sentido de tratar de generar una gobernabilidad, que de hecho eso fue lo que dijo Pedro Castillo cuando anunció que aceptaba la renuncia de Guido Bellido, que buscaba la gobernabilidad para tratar de consensuar principalmente con la oposición, que le está poniendo varias trabas en el marco de diferentes leyes. La cuestión es que, digamos, hay una situación que algunos, inclusive congresistas de Perú Libre, están hablando de que lo que ha hecho Pedro Castillo es un suicidio político, en alguno, digamos, de las posiciones más radicales dentro de lo que es Perú Libre, y señalaban esto mismo de que apoyaban a Pedro Castillo, pero que no apoyaban este gabinete conformado por Mirta Vázquez, que tiene 30 días aproximadamente, a fines de octubre estaría votándose en el Congreso. Recordemos que si el Congreso no le da el voto de confianza, puede armar otro gabinete, y en el caso de negativa, Pedro Castillo tiene la facultad de llamar a elecciones. Exactamente, de cerrar el Congreso y llamar a elecciones, que fue lo que pasó con Martín Vizcarra. Es ahí donde hay un tire y afloje, sobre todo en el sentido de que también si la oposición llega a juntar la mayoría, puede hacer un pedido de vacancia por falta moral del presidente. O sea, hay una negociación permanente, hay que ver de qué forma se estructura, y yo creo que un determinante para entender la relación entre el presidente y Perú Libre va a ser el voto como congresista de Bellido, dado que Bellido, al dejar la responsabilidad como ex jefe de gabinete, vuelve a ser diputado. Exacto, bueno, Guido Bellido ha estado dando algunas entrevistas, algunas declaraciones a partir de su renuncia. Él explicó que, digamos, todo lo que él hacía lo hacía en base a lo que Pedro Castillo le ordenaba, y él de hecho fue uno de los primeros en cuestionar a Mirta Vázquez, en donde planteaba que no sabía
qué línea iba a seguir, Claro. si va a seguir la línea de Perú Libre, si va a seguir la del Frente Amplio. La cuestión es que ya se están viendo algunas cuestiones y algunas rispideces. ¿Por qué? Porque lo que dijo Mirta Vázquez cuando le consultaron cuáles van a ser sus prioridades de gobierno, lo que dijo es que va a hacer, digamos, la economía, lo que es la salud y la educación, no así la Asamblea Constituyente. Es decir, una de las promesas de campaña de Pedro Castillo de convocar a esta Asamblea Constituyente para modificar la Constitución Nacional de Perú. Esto generó bastante repudio por parte de algunos congresistas de Perú Libre que realmente le están pidiendo a Pedro Castillo que cumpla, las promesas que realizó en campaña y que se desarrolle la Asamblea Constituyente. Mirta Vázquez dijo que no está en contra de la Asamblea Constituyente, sino lo que ella dijo es que no es momento ahora para realizarlo, sino que hay otras prioridades como justamente la recuperación post-pandemia, que los chicos vuelvan a las clases, que haya una recuperación económica y después más adelante convocar a esta Asamblea Constituyente. Algo que se entiende, que se analiza en relación a la Asamblea Constituyente, es que puede llegar a tener un costo político elevado para la oposición, pero no así para Pedro Castillo y Perú Libre, porque en teoría existiría un apoyo social para dicha reforma, pero los sectores de derecha y los sectores conservadores no estarían dispuestos a realizar dicha reforma. Exacto. Entonces, por ahí es un tema que también están prefiriendo dilatarlo para utilizarlo políticamente cuando existan más presiones y tensiones. Exacto, bueno, y de hecho el Congreso el día sábado estuvo trabajando en una comisión especial. ¿Para qué? Para tratar una ley en donde limite las facultades de Pedro Castillo para cerrar el Congreso en la situación en la que se llame una Asamblea Constituyente. Entonces están alertando de que esto lo que está haciendo es ir en contra del equilibrio de poder que tiene Perú. Hay una cuestión bastante clara, que es que a la oposición le ha costado respetar una lógica que no venga desde la perspectiva con la que han ido trabajando en los últimos años. Hay que ver cómo avanzan estas negociaciones. La realidad es que se ven como aparentes rupturas, distintas perspectivas, pero lo que se estima y lo que se identifica también es que hay un trabajo en profundidad de negociación permanente, ¿no? Exactamente, así que bueno, vamos a estar atentos a ver qué es lo que ocurre. Esta semana ya comenzaron las negociaciones de Mirta Vázquez con los diferentes partidos políticos del Congreso de Perú, justamente para llegar a fin de mes a que se apruebe, que se le dé el voto de confianza. Lo que ella apuntó es que si bien tienen 30 días, le gustaría lograrlo lo antes posible para ya empezar a trabajar en pos del beneficio de Perú. Hay que estar atentos, hay que seguir analizando el día a día y qué es lo que va dejando las diferentes intervenciones de los protagonistas políticos, ¿no? Tal cual, pero ahora nos vamos a Inglaterra por lo que te habíamos anticipado, lo que hacíamos referencia en relación a las situaciones con las que se ha ido encontrando el gobierno de Boris Johnson. Exactamente. Bueno, nosotros la semana pasada ya habíamos contado la cuestión de la crisis que está viviendo el Reino Unido sobre la falta de transportistas que lleven el combustible de los puertos a las estaciones de servicio. La cuestión es que ahora se ha ido agravando cada vez más la situación, no solamente con la cuestión del desabastecimiento de combustible, sino con el hecho de que esto está afectando a otros sectores. Uno de ellos tiene que ver con los supermercados. Los supermercados, estamos viendo imágenes de filas y filas de personas que bueno, van a tratar de abastecerse de los productos, y hay algunos productos que directamente no están en góndola, principalmente lo que es carne. ¿Por qué? Porque el sector también está muy afectado frente a esta situación, porque no solamente faltan transportistas, sino gente que trabaja en los mataderos. Y de hecho, esta semana también se realizó una matanza, ¿sí? Un sacrificio de 500 animales, de 500 cerdos puntualmente, por la falta de este personal allí en los mataderos. Lo que dicen es que no es que falta insumo, sino que lo que falta es gente. Y en este mismo contexto, a Boris Johnson lo vimos, ahora está de vacaciones, Boris Johnson en Costa del Sol, pero a Boris Johnson lo vimos justamente la semana pasada, a fines de la semana pasada, en el sentido de dando un discurso de cierre del Congreso del Partido Conservador. Allí, ajeno completamente a la realidad, a la crisis, a lo que están viviendo, digamos, esta cantidad de personas que están tratando de conseguir insumos básicos, y que de hecho hubo una encuesta que establece que 4 de cada 10 personas ya no encuentra alimentos básicos en los supermercados. Bueno, ajeno a esta realidad, él dio un discurso bastante, algunos calificados directamente, lo han calificado como muy populista de derecha. Bueno, lo que ha dicho Boris Johnson
tiene que ver con el hecho de que él dijo que él es la persona que tiene las agallas para sacar al Reino Unido adelante y que es hora de dejar atrás el modelo viejo arcaico que venía manejando el Reino Unido con gestiones anteriores basadas en una baja productividad, baja efectividad, bajos salarios, y esto permitido gracias a la inmigración descontrolada. Eso es lo que dijo Boris Johnson. Se lo ve un poco perdido en tiempo y espacio en relación a que aparentemente no está interpretando, o por lo menos no manifiesta procesar la realidad en la que se está viviendo hoy por hoy en el Reino Unido, y los reclamos concretos en relación a lo que ha depurado, a lo que ha dejado la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea Brexit en este contexto. Sí, lo que él dijo de eso puntualmente es que se trataba de un proceso de reajuste normal. Sí, de hecho está totalmente, pero de hecho no reconoce las actualidades y las distintas presiones y realidades que se están dando como responsabilidad de esta salida, no las vincula. No, él dice que no, que en realidad es más, de hecho importante lo que dice, que no es culpa del Brexit, sino es culpa del sector empresario. ¿Por qué? Porque el sector empresario no ha hecho las inversiones que tenía que hacer para potenciar justamente los puestos que están vacantes. Nosotros contábamos la semana pasada que hay 1 millón de puestos vacantes, que son los empresarios los que se tienen que encargar de justamente potenciar los sueldos, brindar mejores condiciones laborales para motivar a que la industria local del Reino Unido acuda a estos puestos de trabajo. El sector empresario lo que dijeron es que, bueno, lo calificaron directamente algunos como un discurso económicamente analfabeto. Eso directamente, el sector empresario realmente está muy enojado con Boris Johnson, y lo que dijeron es que no puede culpar ni al sector empresario ni a la inmigración incontrolada como justamente los culpables o los responsables de la situación que está viviendo Reino Unido en este momento. Eso fue lo que él dijo Boris Johnson, entonces culpa del sector empresario y a la inmigración, y no hizo, ningún tipo de mea culpa con respecto a la situación de que se está viviendo, esta crisis de combustible, de abastecimiento, del sector avícola y demás, producto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Algo que quería destacar también en relación a la producción que se genera para elegir los contenidos es en relación a la situación que se dio con el asesinato, con la ejecución de estos 500 cerdos, el sacrificio que se aplicó, y destacar el rol que ha tenido Chino Flores a la hora de no seleccionar ese tipo de material para reproducirlo. Entendemos y destacamos justamente esta línea editorial, y me parece que hace también el tipo de contenidos que trabajamos. Por supuesto, nos está cuidando, por supuesto, porque las imágenes, según nos contaba, realmente son devastadoras en el sentido de este sacrificio de los animales, 500, como decías vos, Augusto, y de hecho, el sector también justamente de carnes ha argumentado que si sigue así la situación, se va a tener que sacrificar a 120.000 ejemplares de cerdos por este contexto. Lo que están pidiendo desde el sector empresario es que habilite más de los 5.500 visados que serían temporales por parte de Boris Johnson. Bueno, Boris Johnson lo que ha dicho es que no quiere acudir a la inmigración descontrolada, por lo cual tiene que solucionarse en el momento por la industria. Y lo que le replican, desde el sector empresario es que se necesitan 18 meses puntualmente para capacitar a una persona para que vaya a trabajar esos mataderos. En 18 meses la industria colapsa. Vamos a ver cómo evoluciona. La verdad que no las tiene fácil, sobre todo con lo que también ha repercutido en relación a acciones en materia diplomática que se han dado hace poco tiempo, como es la retirada de Estados Unidos y Afganistán justo a la OTAN, además de lo que ha sido las repercusiones del acuerdo AUKUS, en el que Inglaterra no está posicionando o no puede mejorar su relación con la Comunidad Europea. Sí, y te sumo a ese dato también el tema del conflicto que está teniendo Inglaterra con Francia, aparte de lo de AUKUS, tiene que ver con dos cuestiones importantes. Una tiene que ver con lo que es la licencia de pesca en el Canal de la Mancha. Básicamente, lo que dicen desde Francia es que el Reino Unido ha otorgado solamente 2/3 de las licencias que habían acordado que se iban a dar para pescar en esa zona, porque, han impuesto unos nuevos requisitos de los cuales Francia no tiene conocimiento. En la salida del Reino Unido de la Unión Europea habían acordado que todos aquellos pescadores franceses que pudieran probar que habían pescado en aguas británicas antes del Brexit podía continuar. Bueno, dicen que esto no lo están cumpliendo. Ese es uno de los aspectos que tiene conflicto Francia con Reino Unido. Y el otro tiene que ver con lo que es la inmigración. ¿Por qué? Porque justamente desde el Canal de la Mancha se llega, justamente al Reino Unido. Esto lo que dice es que el Reino Unido no está cumpliendo con su promesa de invertir 62 millones de dólares en justamente el paso fronterizo para evitar la inmigración ilegal desde la Unión Europea hacia el Reino Unido.
Vamos a seguirlo, sobre todo en lo inmediato, porque son varias aristas las que toca, se mete con distintos temas de interés y justamente lo que vemos es una lógica en la cual Inglaterra, con un discurso contradictorio a la realidad por parte de Boris Johnson, está generando una suerte de aislacionismo. Así que en lo inmediato vamos a estar siguiéndolo. Por supuesto, vamos a estar siguiéndolo y nosotros ahora nos vamos a un breve corte, pero quédate ahí porque en el próximo bloque vamos a tener una entrevista muy interesante sobre cómo ha impactado los Pandora Papers sobre la figura de Sebastián Piñera y también cómo está evolucionando, cómo está trabajando la Convención Constitucional en el marco de la redacción de una nueva Constitución en Chile. Pero ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos en Enlace Internacional y como habíamos anticipado, vamos a analizar el impacto de los Pandora Papers sobre la figura de Sebastián Piñera, ¿no, Augusto? Exactamente, para esto estamos en contacto con Ana Vanessa Cárdenas. Ella es internacionalista, ha estado radicada varios años en Chile. Ella hoy por hoy radica en Ciudad de México y justamente queremos su perspectiva, su análisis por la cercanía profesional que tiene, pero también con la capacidad técnica de poder analizarlo sin estar muy influenciada. Buen día, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Luz, Augusto. Muy bien, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, y pedirte que nos introduzcas más o menos en relación a la experiencia que vos has tenido en Chile y cómo ves hoy el impacto de estas investigaciones que se están llevando adelante por el Consorcio de Periodistas de Investigación Internacional en relación a la imagen de Sebastián Piñera. Sí, bueno, hemos visto últimamente una serie de decisiones del presidente Piñera que han afectado ya su imagen, de hecho desde el estallido social, ¿no? Cuando Chile estaba prácticamente en llamas con las quemas de las estaciones del metro, etcétera, y que bueno, el presidente se encontraba cenando en un restaurante en las zonas de lujo chilenas, ignorando o pensando que era una situación mínima que no iba a afectar de manera importante al país. Entonces, eso ya para la sociedad empezó a ser vulnerable la imagen de Sebastián Piñera, junto con otra serie de hechos importantes que hoy, pues bueno, se juntan con este escándalo a nivel internacional, en donde el presidente es uno de los 3 presidentes en activo de América Latina que se encuentra involucrado con los Pandora Papers y que finalmente, más allá de el tema del dinero, ¿no? Y cómo lo mueven, pues está el tema del impacto social que tiene el no pagar impuestos, el tema de los presuntos sobornos y la corrupción, que es lo que realmente la población chilena pues hoy le cuestiona, ¿no? Porque el enriquecimiento del presidente pues era innegable y lo conocían desde su primer mandato. A partir de este escándalo que finalmente pone de manifiesto esta serie, digamos, de gimnasias económicas y fiscales que se hacen para poder evadir impuestos y muchas veces para poder mover dinero ilícito, pues la Fiscalía de Chile abrió una investigación, ¿no? Por un delito ya de oficio contra el presidente Piñera y bueno, pues por presunto cohecho, soborno. El tema de la minera Dominga, que es específicamente el tema por el que es señalado el presidente, pues ha sido desde sus inicios un tema difícil, ¿no? En el tratamiento jurídico, fiscal y también político y social, dado que es una minera que se encuentra en este archipiélago cerca de donde está el pingüino Humboldt, que es un área de reserva ecológica muy importante, y el cual se vende, pero hoy en los Pandora Papers sale que la venta que hizo la familia Piñera, que era uno de los accionistas principales, se hace ya que está en activo el presidente Piñera y se hace en las Islas Vírgenes Británicas, pactando 3 pagos. El último de estos 3 pagos era
a cambio de que no hubiera ninguna norma o regulación medioambiental que limitara la libre operación de Dominga. Y esta decisión finalmente dependía del gobierno. Y a pesar de la presión que hacen los activistas medioambientales, las ONGs, etcétera, no se regula y es así como se puede recibir ese tercer pago. Entonces, ese es exactamente el punto que hoy pues está siendo cuestionado, obviamente muy, muy fuertemente por la oposición del presidente Piñera, que incluso pide su renuncia o su destitución, por la sociedad y también por lo que de oficio se está persiguiendo en la Fiscalía de Chile. Exactamente. Bueno, Ana Vanessa, el tema, lo que ha argumentado Sebastián Piñera es que él ya en 2017 fue juzgado por este mismo hecho y se lo encontró, digamos, inocente, digamos, no se le encontró ningún delito, pero ahora la Fiscalía, como bien decías vos, ha abierto una nueva investigación. ¿Cuál sería la diferencia entre aquella investigación que terminó absolviendo, podríamos llegar a decir, a Sebastián Piñera, y la que está abriendo ahora la Fiscalía de manera de oficio? Sí, en este caso la fiscal anticorrupción aclaró que la indagatoria penal va a analizar en específico la operación sobre la minera Dominga, que no fue el objeto principal de la investigación anterior. Entonces es un tema técnico, ¿no? Lo que se había estudiado no era exactamente esta parte de la venta de la minera Dominga y de los acuerdos que se hacen para la misma. Bien, Vanessa, ¿vos crees desde tu perspectiva que puede prosperar por esta situación en particular la investigación que se está llevando a cabo contra Sebastián Piñera? Por un lado te pregunto eso y por el otro consultarte en relación a la imagen de la coalición de gobierno en este contexto preelectoral. No escuché la pregunta, Augusto. Perdón. El audio. Perdón, te repito. Te hacía referencia a que si crees vos que puede prosperar esta investigación que se está llevando a cabo, si puedes llegar a sentir las consecuencias Sebastián Piñera, por un lado, y por otro lado, cómo impacta los Pandora Papers a la coalición de gobierno. Sí, es muy importante ver esta parte de cómo este tercer pago, que de alguna manera se sujeta a una aprobación del gobierno y que este pago va a manos de Piñera, sí puede ser un tema que tenga seguimiento y que llegue a prosperar en contra del mandatario, dado que, bueno, pues hay un involucramiento directo de los intereses personales con las decisiones que se toman, que pueden estar influidas directamente por estos intereses. Entonces, ese punto en específico creo que es uno de los que pueden avanzar, porque es muy importante decirlo, los Pandora Papers en la mayoría de los países, la idea de haber abierto empresas en otros lugares, en los paraísos fiscales, pues no es un delito, no se persigue. Entonces es por eso que vimos ya también en los Panama Papers hace algunos años, pues que fue un gran escándalo, pero que en realidad no se llegó a acciones concretas en temas jurídicos, porque esto no se persigue. Pero el tema de cómo influyó la venta a la actuación del gobierno en la regulación medioambiental de la minera, sí puede ser el tema que se persigue. Y bueno, si se comprueba también alguna evasión de impuestos y de soborno, seguramente vamos a ver días más difíciles aún para el presidente, que ya ha visto en los últimos días cómo se ha desplomado uno de los candidatos, ¿no? El candidato Sichel, y bueno, de alguna manera hoy en las derechas chilenas, pues vemos algo, pues digamos, alarmante, ¿no? Que es la ultraderecha que representa José Antonio Kast ganando escalones, ganando puntos y de alguna manera sobrepasando a Sichel, que era el gran candidato oficialista. Exactamente. Bueno, y también vamos a ver en estos días la presentación formal del juicio político por parte de la oposición, que decían que se van a basar puntualmente en esto, en, digamos, la actitud por parte de Piñera de no decretar la zona de protección ambiental donde se iba a emplazar justamente este proyecto minero Dominga.
Mi pregunta es, teniendo en cuenta el antecedente hacia 2019, en el sentido de que se presentó un juicio político que no prosperó, ¿vos crees que en esta ocasión podría llegar a prosperar el juicio político contra Sebastián Piñera? Sí, y además el momento político creo que se presta mucho más que en ese momento, dado que está de salida el mandatario. Y además que no sería el único juicio que está abierto, porque también está el tema del abuso policial en el ámbito internacional. Entonces vemos al presidente Piñera en serios aprietos, no solamente en el ámbito jurídico nacional e internacional, sino también en el político, porque es muy probable que ahora sí estas investigaciones avancen y que pueda ser aceptado. Bien, Ana Vanessa, en este contexto se está proyectando, podríamos decir, como preferido Gabriel Boric para las elecciones presidenciales, ¿no? Sí, así es, el candidato surgido de los movimientos estudiantiles hoy se perfila como el gran ganador, incluso sobrepasando, aunque ha tenido alguna recuperación Jasna Provoste en estos días, pero vemos que Boric hoy está hasta arriba las encuestas y que, bueno, pues del lado opuesto tendría como contrincante a José Antonio Kast, que ya ha ido a varias elecciones, de hecho en las pasadas tuvo un 8% en la primera vuelta y pareciera que hoy va a tener más, pero difícilmente podrá alcanzar a Boric, ¿no? La situación de Chile indica que habrá un giro hacia la izquierda y bueno, pues parece que le está funcionando este discurso en el que abarca a todas las izquierdas chilenas y que de pronto eso lo hace confuso, pero que dentro de este panorama tan complicado que hay hoy al interior de Chile, pues le favorece y resulta hoy uno de los favoritos. Vanessa, te agradecemos muchísimo el contacto, la verdad que siempre es un gusto, una claridad conceptual y además de una forma muy sencilla, la verdad que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, con muchísimo gusto, Augusto, Luz. Muchísimas gracias. Con nosotros Ana Vanessa Cárdenas, internacionalista, politóloga, dándonos una perspectiva integral sobre la situación que se está dando hoy en Chile en relación al impacto que ha generado el Pandora Paper sobre la imagen de Sebastián Piñera y el contexto en el que se está llegando a las elecciones de noviembre. Exactamente, cómo esto ha impactado directamente la imagen pública y cómo repercute en el candidato oficialista que vendría a ser Sebastián Sichel, en el sentido de tratar de reemplazar a Sebastián Piñera. Bueno, esto ya venía de baja en lo que es a las encuestas, ha terminado en cierta forma de hundirlo, como algunos analistas lo catalogan. Y la cuestión es cómo los Pandora Paper que han revelado esta investigación de la venta del proyecto Dominga no solamente afecta el contexto de las elecciones, sino la figura de Piñera, que está muy comprometida desde el punto de vista penal y hasta es posible que se presente y prospere el juicio político que va a presentar la oposición. Difícil situación la de Sebastián Piñera, vamos a estar atentos a cómo se desarrolle y más atentos a lo que va a ser el proceso electoral que hoy por hoy lo está colocando al candidato de la izquierda de coalición, Gabriel Boric, como potencial presidente de Chile con solo 35 años. Exactamente. El domingo vimos un debate donde los candidatos se presentaron más que propuestas, hubo mucha cuestión de controversia, mucha tensión y por supuesto los Pandora Papers y la inmigración ilegal estuvieron como los dos grandes temas de debate. El domingo vamos a seguir viendo, vamos a continuar viendo cómo sigue la carrera hacia el 21 de noviembre y quién va a ser el sucesor de Sebastián Piñera. Ahora no te vayas, que en el próximo bloque tenemos una propuesta muy interesante en medio ambiente y en cine. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Continuamos con Enlace Internacional. Como te hacíamos referencia hace un ratito, estamos en contacto con Laura Manzano. Ella es la referente de la finca Cosmos, donde se generan distintos productos ambientalmente comprometidos. Y en este segmento de medio ambiente, lo que queríamos saber es qué es lo que viene, qué es lo que tiene en mente justamente Laura Manzano desde Finca Cosmos para lo que viene en la primavera. Buen día, Laura, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes otra vez. Muchísimas gracias. Hacíamos referencia a que viene la primavera, la cosa está un poquito más relajada en el sentido de que ha avanzado las cadenas de vacunación, se han recuperado algunas actividades y queríamos saber cuál es la propuesta principalmente que tiene Finca Cosmos para esta primavera que viene. Buenísimo. Bueno, mira, en relación a eso y con todo lo que hablas y la primavera, que es un clima ideal, sabiendo que nosotros estamos en la valle y bueno, después un poco más adelante acecha el calor, ¿no? Entonces estamos aprovechando en esta época para ofrecer visitas guiadas a todos aquellos que quieran conocer el proyecto, conocer cómo trabajamos, empaparse un poco, porque lo que nosotros hacemos es agricultura biodinámica y es una agricultura que es difícil de explicar con palabras si no la estás viendo, ¿no? Entonces la propuesta es eso, visitas guiadas para familias, para escuelas, para estudiantes, y que depende el grupo que vaya, se realizan actividades con niños, hacemos actividades para entretenerlos, para que disfruten con trabajos con lana de oveja, con siembras, con amasados. Ya grupos de personas con más edad son, bueno, es las explicaciones, algunos talleres. Está hermosa la finca, está hermoso el lugar para ser visitado y conocernos personalmente. Laura, ¿cuánto dura una visita guiada? Una visita guiada estándar es 1 hora y media más o menos. Generalmente se va siempre un poco más porque quienes nos visitan se interesan tanto que se genera un diálogo tan bonito que bueno, terminamos extendiéndonos, pero generalmente es 1 hora, 1 hora y media. Bien, perfecto. Laura, te agradecemos muchísimo el contacto y te vamos a estar contactando nuevamente justamente para poder ver cuáles son los tipos de productos, para que poder visualizar un poquito también de qué se tratan estas visitas guiadas, bueno, y poner a disposición esta propuesta que es interesantísima. Bueno, muchísimas gracias y ahí en las redes pueden entrar para pedir su reserva y bueno, ir acordando los que estén interesados. Muchísimas gracias, Laura, te agradecemos un montón. A ustedes también. Con nosotros Laura Manzano, referente de la Finca Cosmos, en relación a esta propuesta ambiental distinta, a esta propuesta ambientalmente comprometido para poder abrirse un poquito a esta primavera de una forma distinta, ¿no? Exacto, visitas guiadas para chicos, para escuelas y para Enlace Internacional también, ¿por qué totalmente, no? Totalmente. Podemos ir a conocer todo el equipo de Enlace Internacional, vamos a ir a la Finca Cosmos para estar en contacto con la naturaleza y también conocer de primera mano los productos tan interesantes que brinda Finca Cosmos. Pero ahora tenemos que pasar a otro segmento, el segmento cultural, y en esta ocasión relacionamos cómo ha afectado los Pandora Papers a la figura de Sebastián Piñera con otra investigación que se dio en 2016 y fue por ahí la más resonante en su momento con el tema de los Panama Papers. En este sentido hemos traído una propuesta interesantísima, la película se llama La Lavandería de Soderbergh, en donde hay unos protagonistas realmente, o sea, actores súper conocidos como Meryl Streep, Antonio Banderas, Gary Oldman, que realmente es una propuesta fantástica para entender un poco lo que generaron los Panama Papers en su momento en el 2016, pero desde una perspectiva diferente. Exacto, de hecho es una propuesta integral en la que se puede ver de cerca cómo se dan situaciones complejas en relación a lo que son las cuentas offshore. Exacto. Analizarlo de cerca, tener una perspectiva en relación a qué representa esto que siempre ha parecido un tabú, a que ha parecido algo que es absolutamente oculto. No, acá lo podemos ver de primera mano y la verdad que es interesante. Es interesantísima, yo ya la había visto, la volví a ver porque la verdad que es una película para verla 2 o 3 veces porque realmente te va explicando un poco cómo es toda esta modalidad de las empresas offshore, de las empresas fantasmas y cómo terminan perjudicando al ciudadano de a pie. Y aparte lo interesante de esta película es que es contada desde la perspectiva no tanto de víctima-victimario, sino de victimario hacia víctima. Básicamente, ¿por qué? Porque los que van narrando la historia son Antonio Banderas
Douglas y Gary Oldman, que lo que hacen es representar a Fonseca y Mossack Fonseca, los dos abogados que, bueno, fueron los más afectados por esta investigación de los Panama Papers, por justamente este John Doe, que revela, tiene una filtración de datos donde da cuenta de este estudio jurídico que tenía la creación de las empresas offshore y la vinculación de líderes políticos, de también delincuentes reconocidísimos, se hace mención de ellos, y además va mezclando lo que es un poco la ficción con la realidad. Entonces es muy interesante y te va permitiendo entender todo el proceso de estas películas, o sea, de esta película, todo el proceso de la investigación de los Panama Papers. Tiene una dinámica muy interesante, un ritmo que también te permite disfrutarla con su intriga. No es un docuserie, no es una docuserie, no es un documental. No. De hecho, es una película con una narración, podríamos decir, basada en hechos reales. Claro, lo que sí, aparte que está basada en un libro que es El Mundo Secreto, que, digamos, ahí sí está la ficción de verdad. Entonces la realidad de verdad. En la película hay una ficción, entonces es muy interesante. Totalmente, así que no te la pierdas. Pero antes de irnos, contanos tu outfit. Hermoso el conjunto que me ha dado el atelier Ellen Hansen para este programa. Estoy vestida completamente de Juniel, que es la marca registrada de Ellen Hansen. Precioso. Las botas de cuero ecológico divino. Y miren lo que es el pantalón. Pantalón de lino, ¿sí? Color coral, 100% natural. Me encanta, palazo, súper favorecedor, divino. Ahí estamos viendo. La cámara me va acompañando. Y un body de color rojo, también 100% de algodón, divino. Y también el collar es de Juniel, la marca registrada de Ellen Hansen. Bueno, recuerden que el atelier tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja moda responsable y sustentable. Les recuerdo la dirección: San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza. Vayan porque realmente se van a quedar enamoradísimas de todo lo lindo que tienen. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta hora, tanto desde Canal Acequia como Canal Sama San Juan, Canal 13 de San Luis y Canal 3 de San Martín. Nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.